si está bien avanzado, entonces nos interesa seguir apoyándolo. Y este apoyo no solamente de recursos, sino que también en la gestión del I+D, en el modelo de negocios, la protección de la propiedad intelectual, los aspectos regulatorios, por ejemplo, si se requieren. Entonces, la diversidad de desafíos que comprende un proyecto de investigación y desarrollo para lograr una innovación y llegar hasta el final. Brevemente y en forma esquemática, ¿cuál es nuestro proceso? La invitación es a los proyectos de investigación y desarrollo, no es ciencia básica, sino que son proyectos que requieren investigación y avanzar. Ahí les va a explicar Jonathan, desde por lo menos un TRL3, de una escala de 9 niveles, hacia arriba. Les pedimos que ustedes postulen con un perfil. Estamos hablando de un documento de 3 páginas, contestar 10 preguntas, es bastante simple. Y ahí empieza el proceso nuestro de selección. Los mejores perfiles pasan a proyectos, y ahí les pedimos un documento más completo, los cuales también son evaluados, y los mejores pasan a una etapa de entrevista, y las mejores entrevistas, bueno, son los ganadores, y ahí comienza el proceso de implementación del proyecto, donde hay una primera parte, que es un proyecto a 2 años, que es lo que les vamos a pedir a ustedes, con un presupuesto a 2 años, para desarrollar el I+D, y eventualmente los buenos proyectos los invitamos a recibir un apoyo adicional, pero esto es por invitación de acuerdo al desempeño del proyecto. Y lo que queremos, bueno, es generar innovaciones, nuevos productos, nuevos servicios, formatos de licencia para empresas establecidas, la creación de una startup que desarrolle un nuevo emprendimiento innovador. Muchas veces estos desarrollos se basan en propiedad intelectual, en sus diferentes formas, patentes, secretos industriales, copyrights. Entonces, ese es el proceso. La idea es seleccionar los proyectos de mejor calidad y apoyarlos en todo este viaje, que es un viaje que sabemos que es de alta incertidumbre y bastante complejo. Lo bueno es que la Fundación ya tiene bastante experiencia. Hemos apoyado más de 100 proyectos en más de 20 años. Entonces, les transmitimos a nosotros, a ustedes, esa experiencia. Y algunas cifras: 125 proyectos, como decía Constanza, ya casi 13.000 millones de pesos aportados a proyectos I+D, y los resultados de esto, ¿no es cierto?, son startups, licencias, patentes solicitadas, otorgadas. De hecho, el año pasado llegamos a las 100 solicitudes de patentes de invención. También resulta, como consecuencia de este apoyo, ¿no es cierto?, que hay formación de capital humano avanzado, alumnos de magíster, de doctorado, publicaciones científicas y un mejor equipamiento de laboratorios. Lo que el output de todo este esfuerzo, bueno, son startups, son empresas tecnológicas. La idea es que crezcan y hagan un aporte, y también pueden ser licencias. Estos son ejemplos de empresas tecnológicas. Esto es una de ellas, un investigador muy destacado, Daniel Hurtado, que crea su startup que se llama Intensive Care Innovation. Fue seleccionado, ¿no es cierto?, por el MIT, y ya está en una etapa donde él está levantando capital de riesgo para el escalamiento a nivel internacional. Este es otro ejemplo: Rubisco, un finalista del año 2022 de un concurso de Sofofa Hub, y levantó recursos importantes para la instalación de su planta, porque el proyecto I+D ya terminó y ahora viene el escalamiento industrial. Este es un proyecto de investigación del vicerrector de investigación de la Universidad Católica, Pedro Buchón, en alimentos, y también ya después de un proceso bastante largo de I+D, tiene un producto que es un alimento saludable que ya está en explotación comercial. En este proceso es muy importante, y es parte del apoyo que nosotros brindamos,
acercarse rápidamente a la industria. Tú tienes una buena idea, bueno, ¿cómo esa idea la conectamos con los posibles interesados? Entonces organizamos encuentros con la industria, en este caso la industria de los alimentos, y que está al centro de Loreto Valenzuela, que es la actual decana de la Escuela de Ingeniería, Angélica Reyes del INTA, Juan Veloso de la Universidad Mayor. Este es otro encuentro, en este caso con la industria vitivinícola. Este es otro encuentro con la industria, en este caso es con la industria del cemento, para aprovechar los áridos que se producen en el desecho de las plantas termoeléctricas. Eh, Además, contarles, y ahí voy terminando, que la Fundación trata de proponer temas de vanguardia a la comunidad, de modo que los proyectos que presenten sean proyectos que sean desafíos futuros. Organizamos una vez al año un seminario de alto nivel con expertos internacionales en temáticas novedosas, de vanguardia y de interés para el país. Y ahí ustedes pueden ver nanotecnología, bioingeniería, alimentación, los desafíos del agua. El año pasado fue el seminario sobre almacenamiento de energía y trajimos a expertos en el tema, 4 expertos en el tema, son ellos. El año anterior, uso del agua de mar. Y ahí trajimos expertos de Israel, de España. Y generalmente también hay autoridades nacionales. Muy importante es el apoyo también que damos en dar a conocer lo que ustedes hacen, porque quienes pueden adoptar esto, quien puede estar interesado en recibir esa innovación, si no sabe nada, es muy difícil. Entonces, ahí Constanza nos ayuda a hacer difusión de las buenas ideas, de los buenos proyectos. Estos son ejemplos de cómo aparecen proyectos nuestros en la prensa y en todos los medios. Y finalmente decir que qué es lo que nos distingue de otros fondos que hay en el país. Yo diría que es porque entregamos un apoyo integral. Por supuesto que financiero, estas 4.000 UF que podrían llegar a ser 8.000, pero también técnico en la gestión de la I+D. Orientar bien la I+D para apuntar, para dirigirlo donde se necesita ese proyecto. En la parte comercial y del análisis competitivo, muchas veces los proyectos generan innovaciones, pero, por ejemplo, son difíciles de adoptar porque son muy caros o demasiado complejos. Entonces, damos un apoyo ahí. En la parte de propiedad intelectual, la protección de la propiedad intelectual, que es fundamental, si el proyecto es bueno y no está bien protegido, te lo van a copiar. En las aprobaciones regulatorias, tú puedes tener todo bien hecho, pero si requiere aprobación regulatoria y no la tienes, no vas a poder salir. Y en algunos casos certificaciones que son exigidas por la industria. Apuntar a redes nacionales e internacionales, muchos proyectos que son buenos en realidad debiesen tener un horizonte internacional. Y como les comentaba, difusión y comunicación. Entonces, esto es lo que nosotros entregamos. Tenemos bastante experiencia porque hemos visto muchos proyectos y mucho aprendizaje a partir de ensayo y error, y eso lo ponemos al servicio de los proyectos que apoyamos. Así que termino justamente haciéndoles una invitación para el miércoles de la próxima semana a las 10 de la mañana en el Centro de Innovación de la Universidad Católica, que está en el campus San Joaquín, para venir a conocer. Esto es una invitación obviamente abierta, gratuita, y va a durar 1 hora, donde 1 hora y cuarto, donde vamos a dar a conocer los proyectos ganadores del año pasado. Hay unos breves videos de cada uno de ellos, que son 6 proyectos de I+D y 3 del concurso Aplica tu idea de estudiantes de educación superior. Y ustedes ahí más o menos van a poder ver el tipo de proyectos que nosotros apoyamos y eso les puede ayudar a hacer una mejor postulación. Así que desde ya es una invitación que les extiendo que hacen Roberto Angelini e Ignacio Sánchez a la comunidad interesada en llevar buenas ideas a buenas soluciones que tengan un impacto en el país y ojalá en el mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes y a Constanza por esta oportunidad de transmitirles sobre la Fundación COPECUC.
Muchas gracias, Alfonso. Espero, ¿se me escucha mejor en este momento? Sí, ya, gracias. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Efectivamente, los dejamos invitados a la ceremonia de lanzamiento. De hecho, en la oportunidad también vamos a mostrar un caso destacado, un proyecto de minería muy, muy interesante que es apoyado también por la Fundación. Participó en el concurso y resultó ser uno de los ganadores. Entonces ahí podemos contar también cómo es el avance que tienen los proyectos una vez que son apoyados por nosotros. Ahora, para continuar, Jonathan Núñez, gerente de transferencia y comercialización, nos contará respecto al proceso de de postulación al concurso I+D para innovar. Adelante, Jonathan. Estás silenciado por si acaso. Ya, ahí me escucho bien. ¿Sí? Perfecto, Ya, sí. perfecto. Voy a compartirles pantalla. Bien. Bueno, aprovecho de reiterar los agradecimientos por su interés en el concurso de la Fundación COPEQC. Yo estoy súper consciente de que ustedes tienen posibilidades de postular a un montón de líneas de financiamiento que hay disponibles. Ojalá hubieran más en Chile, sin duda. Eh, Así que el objetivo de mi presentación es mostrarles por qué conviene postular, que ustedes dediquen tiempo a generar una postulación con nosotros y también el cómo aumentar las probabilidades de que su postulación sea exitosa. ¿Ya? Entonces, para eso, primero aclaro qué proyectos buscamos, después respondo preguntas frecuentes y después hablo sobre errores frecuentes, que son las principales causas por las cuales los proyectos se descartan durante el proceso de selección. Así que, ¿qué es lo que buscamos? Nosotros en Chile muchas veces lo que ocurre más frecuentemente es que la investigación que se genera en la academia se termina publicando, lo que está muy bien y es súper necesario, pero cuando estamos hablando de investigación aplicada, uno lo que esperaría es que esa investigación termine generando un impacto positivo en la sociedad, en la economía, etcétera, ¿ya? En la industria. Entonces, lo que nosotros queremos es que los proyectos que nosotros financiamos terminen generando ese impacto, ¿ya? Si eventualmente en el camino se sacan papers, patentes, etcétera, maravilloso, ¿ya? Pero nuestro foco principal y el cual no queremos desviarnos y no queremos que ustedes se desvíen, en caso de que lleguen a obtener el financiamiento, es ese y no otro. Esto es lo que buscamos, impacto real. ¿Ya? Tenemos paciencia, somos capaces de esperar varios años incluso, pero esto es lo que estamos buscando. ¿Ya? Entonces, ¿por qué postular al concurso de la Fundación COPEQC y no a otro? ¿Ya? Bueno, aclarar, algo adelantaba Alfonso, que tenemos dos concursos, el I+D para innovar y el Aplica tu idea. El Aplica tu idea está dirigido a estudiantes de educación superior, técnica, universitaria, posgrado, etcétera. ¿Ya? El premio es pequeño, no requieren rendir, y la idea, básicamente, ellos pueden postular solo con una idea, no requieren avance previo, y la plata que les entregamos es más bien orientada a que generen algún pequeño prototipo. ¿Ya? El otro concurso, que es del cual ahora vamos a hablar, es un concurso con un premio grande de hasta 4.000 UF. Puede postular cualquier tipo de organización y está dirigido a investigadores, investigadores jóvenes, con más experiencia, da igual. ¿Ya? ¿Qué tipo de personas jurídicas, quiénes pueden postular? Personas jurídicas naturales con domicilio en Chile. Por lo tanto, pueden ser universidades, startups, centros de investigación, lo que sea, incluso personas naturales. Entonces, ¿por qué postular con la Fundación COPEQC al concurso I+D para innovar? Porque es uno de los concursos que entrega fondos de rango superior en Chile. Esos 4.000 UF son por proyecto ganador, no es un pozo a distribuir. No exigimos aporte pecuniario, aunque es bienvenido. Muchas veces sabemos que esto representa un enorme escollo para las universidades, en donde cuesta en etapas muy tempranas de desarrollo tecnológico lograr tentar, por ejemplo, una empresa que ponga, que realice un aporte económico al proyecto y por lo tanto eso muchas veces termina siendo una piedra de tope. Así que nosotros no exigimos aporte pecuniario en el entendido que ustedes todavía están en etapas muy iniciales. El proceso de postulación es por etapas, siendo la primera una que requiere poco esfuerzo, de forma tal de poder discriminar rápidamente
qué ideas hacen sentido de las que son menos atractivas, y al mismo tiempo ustedes con poco esfuerzo pueden también realizar una postulación inicial, y solo si es que pasan por el primer filtro se les pide que, por ejemplo, realicen un mucho mayor esfuerzo de elaborar un proyecto completo. Lo vamos a explicar más adelante. Por último, la Fundación entrega a sus ganadores algo bastante particular y poco frecuente, y es que de partida, nosotros, en caso de que ustedes sean ganadores, acceden a estas 4.000 UF, y si es que en la ejecución van súper bien, el mercado es atractivo, etc., nosotros los podemos invitar a que ustedes realicen una presentación a un comité sin rellenar ningún formulario ni nada, y si es que el comité está de acuerdo con la presentación que ustedes hacen, pueden acceder a hasta 4.000 UF adicionales. Esto es por invitación y es solamente para aquellos proyectos más destacados y que son más promisorios, ¿ya? Pero está la posibilidad de que puedan acceder a otras 4.000 UF adicionales sin necesidad de rellenar formularios. Y lo más particular, sin embargo, más allá del tema de financiamiento, es que nosotros brindamos una asesoría permanente y personalizada en cómo enfocar el proyecto al mercado. Incluso una vez que la ejecución del proyecto concluye, incluso una vez de que nuestro financiamiento se acaba. Nosotros hemos continuado acompañando a los proyectos que, por ejemplo, terminaron de ejecutar su presupuesto hace 3, 4 años atrás incluso. Nos seguimos reuniendo con ellos, dedicándoles tiempo, nuestros consejeros se siguen reuniendo con ellos para tratar de orientarlos a que logren llegar a este objetivo que nosotros teníamos, que les presentamos inicialmente, que es lograr un impacto real, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo está estructurada este acompañamiento? Bueno, cada proyecto tiene un comité de apoyo. Cada proyecto en ejecución, adjudicado, tiene un comité de apoyo. Este comité de apoyo está compuesto por un destacado académico de la Universidad Católica, por un alto ejecutivo del grupo de empresas COPEC y por un ejecutivo de la Fundación COPEC UC, ¿ya? Entonces, entre todos, desde nuestros distintos ámbitos de expertise y experiencia previa, ayudamos a que se elabore una estrategia comercial y también damos feedback respecto, por ejemplo, de los diseños de experimentos, etcétera, de forma tal, solo en miras a aumentar las probabilidades de que logren llegar a generar este impacto real al final, ¿ya? Entonces, muchas veces hay cosas que se obvian en el camino y que después, si uno se da cuenta demasiado tarde, implica retroceso enorme, que a nosotros ya nos ha pasado varias veces. Entonces, con ese aprendizaje, nosotros hacemos lo posible por darles consejos que ayuden a que ustedes mejoren sus probabilidades de llegar al final, ¿ya? Esto es innovación, es I+D, por lo tanto, sabemos que están en la frontera del conocimiento y que aunque ustedes hagan todo excelente, igual existe la posibilidad de que las cosas no resulten, y nosotros tenemos súper claro que eso es parte del juego, ¿ya? La idea es que, bueno, nosotros no somos perfectos, claramente, pero sí, en base a nuestra experiencia, queremos compartirla con ustedes de forma tal de que nos ahorremos el cometer errores no forzados, ¿ya? ¿Qué tipo? Y bueno, y este tema de los errores no forzados no es porque se hagan las cosas mal, sino que porque nadie lo sabe todo y ustedes son expertos en su área, entonces la idea es combinar los conocimientos de diversas áreas para poder mejorar las probabilidades. Eso es. Entonces, ¿qué tipo de proyectos buscamos? Buscamos proyectos que resuelvan necesidades importantes o problemas que que sean grandes, relevantes, dirigidos a la sociedad, a la economía, a la industria, ¿ya? Sus resultados deben ser novedosos y protegibles, y el nivel de novedad que nosotros buscamos es que al menos sea novedoso a nivel mundial para una industria. Después lo vamos a explicar. Resultados con alto potencial comercial, que esto normalmente va en directa relación con el tema del problema. Si el problema es grande, muy probablemente el potencial comercial también lo sea. Que la función crítica esté probada al menos a nivel de laboratorio, que esto significa un TRL, es la interpretación que nosotros le damos a que tengan un TRL3 cumplido, ¿ya? O superior. Que también vamos a hablar más de eso más adelante, que se ejecute en un máximo de 2 años y no haber recibido que este mismo proyecto
no haya recibido financiamiento previo de parte de la fundación, ¿ya? Si ustedes ya han tenido financiamiento con otros proyectos en la Fundación COPEQC, ustedes pueden postular un proyecto nuevo. Sí, eso se puede. Pero el mismo proyecto, no. Bien, entonces, ¿dónde operamos nosotros? Nosotros estamos en este punto, en esta área de acá, ¿ya? TRL3 en adelante. Si ustedes tienen recién una conceptualización de la aplicación o están en una fase de entendimiento de los fenómenos subyacentes, eso es más temprano. Eso nosotros no nos metemos ahí, ¿ya? Nosotros somos súper conscientes y valoramos mucho el rol que tiene la investigación básica para el desarrollo de los países. Sin embargo, nuestra vocación está en la investigación aplicada y está en las etapas las etapas posteriores, desde TRL3 en adelante. Entonces, ¿qué tipo de actividades caen en esta zona de TRL3 en adelante? Por ejemplo, optimización de la función crítica, desarrollo de características complementarias, escalamiento y pilotaje, testeos con potenciales clientes, estudios preclínicos, etc. Y al final nosotros aspiramos a que se llegue a un paquete tecnológico mínimo transferible con un modelo de negocios bien definido, ¿ya? Y todavía probablemente después de eso quede por llegar al mercado, pero nosotros esperaríamos que ustedes accedan a otro financiamiento o a lo mejor lo licencien y que el licenciatario lo siga viendo. Va a variar un poco de industria a industria, pero con nuestro financiamiento se puede lograr mucho, por ejemplo, en software, pero por ejemplo, en el desarrollo de un fármaco vamos a contribuir vamos a hacer una pequeña contribución en recorrer el camino completo, porque son otros órdenes de magnitud de inversión, ¿ya? Ahora, respecto del equipo ejecutor, nosotros buscamos investigadores motivados por generar ese impacto, por llegar a mercado, por llegar a generar un impacto en la sociedad. Y para eso, nosotros buscamos investigadores que estén dispuestos a desarrollar una cierta beta emprendedora, a abordar y o a aprender sobre temas relativos a mercado, transferencia, comercialización, etc. Nosotros no buscamos investigadores que sean expertos que se transformen en emprendedores. O sea, si quieren hacerlo, maravilloso, pero si no están interesados en eso, también súper legítimo, ¿ya? Pero sí buscamos investigadores que estén dispuestos a tomar responsabilidad por el conjunto y busquen formar equipos multidisciplinarios que a lo mejor ellos no son expertos en temas de mercado, transferencia, negocios, pero que sí incluyan dentro de su equipo a gente de esas áreas de expertise, ¿ya? Y exista un trabajo codo a codo, de tú a tú, con esta gente de estas otras áreas para poder aumentar las probabilidades de éxito. Ya lo vamos a explicar más adelante. De hecho, hay un requisito en las bases sobre esto, ¿ya? Pero lo que sí necesitamos es que el director de proyecto tenga esta capacidad y esta disposición al diálogo interdisciplinario y no una actitud de, no, esto es problema del tema de la persona de negocios, yo no me meto, ¿ya? Tiene que haber diálogo entre la parte técnica y la parte de negocios para que un proyecto llegue a generar ese impacto real. Entonces, ¿cómo es el proceso de postulación? Primero, hay una etapa de perfil que requiere poco esfuerzo, es como de 4 o 5 planas. Solo lo esencial, no requiere elaborar un presupuesto detallado, solo un rango y la evaluación es ciega. O sea, el evaluador no está consciente de qué institución viene la postulación, ¿ya? Ni tampoco sabe quién es el director de proyecto ni quiénes son los integrantes del equipo. La idea ahí es evaluar el perfil en su mérito propio, ¿ya? Por lo tanto, les pedimos encarecidamente que dentro del contenido del formulario no mencionen ninguna institución, ninguna persona que va a participar en la ejecución del proyecto, eso no, ¿ya? Porque se estaría violando este espíritu de que la evaluación sea en efecto ciega. Luego viene una etapa proyecto que sí requiere más trabajo, ¿ya? Así que les recomendamos que ustedes miren bien el calendario que está en las bases y que ahora vamos a mostrarles, porque ustedes, en caso de que sean seleccionados para pasar la etapa proyecto, van a tener que dedicar un tiempo importante a elaborar el proyecto, ¿ya? Y requiere abordar también temas de propiedad intelectual, transferencia tecnológica, requiere elaborar un presupuesto detallado,
Les recomendamos que en caso de que ustedes vengan de una universidad, que se apoyen en sus oficinas de transferencia y licenciamiento para poder hacer una buena postulación y que aborde de manera satisfactoria las partes más de mercado, de negocios, de transferencia tecnológica, propiedad intelectual, ¿ya? Y finalmente, en caso de que ustedes, su formulario de proyecto sea seleccionado, pasarían una entrevista, en donde nosotros esperamos que ustedes respondan las preguntas surgidas en etapas anteriores. Ustedes además en el fondo sus postulaciones van a entregarse a una empresa externa que realiza una evaluación de la postulación respecto de el potencial comercial de propiedad tecnológico, propiedad intelectual y también la solidez científica de la postulación, que es como una evaluación externa experta. Y luego de eso se genera un reporte que se hace llegar a un panel de evaluadores que van a estar como un consejo evaluando la presentación que ustedes hagan. Y se evalúa también en esa instancia el compromiso y el entusiasmo que ustedes tienen con llegar a generar ese impacto final. Nosotros no creemos que estos proyectos sean algo que nosotros vamos a financiar por 2 años y después nos vamos a olvidar. Nosotros tenemos que tener tenacidad en acompañarlos durante muchos años, y ustedes también tienen que tener tenacidad en llegar también para persistir con el proyecto durante muchos años. A lo mejor ahora es un proyecto, después va a ser otro proyecto. Nosotros vemos que acá hay una continuidad de un desarrollo tecnológico y nosotros los acompañamos en llevar a cabo ese desarrollo tecnológico, ¿ya? Entonces, nosotros también queremos tener algo alguna noción que generen esa impresión al hacer la presentación, de que van a estar ahí, que podemos contar con ustedes para llegar hasta el final, ¿ya? Y de hecho, en la presentación otro tip: si ustedes, por ejemplo, no dominan la parte de negocios, de mercado, etcétera, pero en su equipo o en su OTL cuentan con alguien que sí lo domina, perfectamente y muy bienvenido que la presentación la haga más de una persona, de forma tal de que se refleje. O sea, no es la idea que la presentación la hagan 8 personas, pero sí, por ejemplo, que la hagan 2 personas, que se distribuyan los temas de forma que sea que refleje las competencias de cada uno, y así nosotros también vemos que hay un equipo detrás de esto, y esto no es una aventura personal, ¿ya? Porque sabemos que en el futuro pueden pasar muchas cosas. Ha ocurrido, por ejemplo, que los investigadores se cambian de empleador, o por ejemplo que se van del país a continuar estudios, en fin, no ha pasado de todo. Entonces, de verdad, nosotros queremos también tener la tranquilidad de que hay un equipo detrás de esto. Bien, así que este es el calendario. Las postulaciones de la etapa perfil son hasta el 3 de abril. La evaluación del perfil, ahí ustedes pueden ver las fechas, hasta mediados de mayo, y ahí se estarían comunicando los resultados de la etapa perfil. Luego viene la etapa proyecto, que es la que yo les comentaba que requiere bastante esfuerzo, ¿ya? Y por lo tanto, les pido que no minimicen ni subdimensionen el esfuerzo que toma elaborar un proyecto, ¿ya? Que también nos ha ocurrido que hay algunas veces que este esfuerzo se minimiza o se subdimensiona, y por lo tanto ha ocurrido algunas ocasiones que el postulante dice: no, o sea, no tengo tiempo para elaborar el proyecto, y finalmente se bajan. No es la idea. Nosotros acá le estamos diciendo el tiempo, los días que ustedes van a tener para elaborar el proyecto, para que ustedes se puedan programar en consecuencia y puedan apoyarse, de ser necesario, por más personas que trabajen en el proyecto. Imagínense, ahora el perfil es algo simple, pero el proyecto es como el equivalente a presentar un proyecto ANID o un Corfo grande, ¿ya? Bien, luego viene una etapa de evaluación de proyecto y una comunicación de los resultados a los postulantes, y luego viene esta etapa de evaluaciones externas, en donde se envía a una empresa de Estados Unidos que evalúa el potencial comercial y el potencial de propiedad intelectual. También se evalúa el potencial científico por un experto, y ustedes van a tener tiempo para elaborar las entrevistas con
con un formato que les vamos a enviar y ustedes van a realizar las presentaciones ante este comité, ¿ya? Luego viene la adjudicación en el directorio del 13 de septiembre y luego viene la comunicación a los postulantes de quiénes fueron los ganadores de la adjudicación final, ¿ya? Así que, si es que ustedes eventualmente no son seleccionados en la etapa perfil o no son seleccionados en la etapa proyecto, ustedes van a recibir feedback, ¿ya? El feedback a lo mejor se puede demorar un poco, porque como vieron, si bien tenemos un montón de consejeros y eso, nuestro equipo ejecutivo es pequeño. En general funcionamos bastante similar a una startup, y por lo tanto les vamos a entregar un feedback, pero tienen que tener paciencia y eventualmente si es que lo necesitan, por ejemplo, para postular a otro proyecto convocatoria, también lo pueden solicitar por correo electrónico. El nivel de profundidad del feedback que entregamos va variando, ¿ya? Quienes quedan fuera en la etapa de perfil reciben un feedback bastante acotado, ¿ya? Porque mucha cantidad de postulación en etapa perfil. Luego, si ustedes quedan fuera en la etapa proyecto, aumenta un poco la profundidad del feedback. Y ya si es que eventualmente no son seleccionados después de la etapa entrevista, ahí pueden contar con un feedback mucho más profundo, ¿ya? Otro aspecto importante, todos nuestros evaluadores firman un acuerdo de confidencialidad y jamás hemos tenido una filtración de información confidencial, ¿ya? Entonces ustedes tienen que tener la tranquilidad de que ustedes pueden poner información clave y confidencial de sus proyectos en la postulación, ¿ya? Y esto es súper necesario. ¿Por qué? Porque ha ocurrido de postulaciones que se ven muy bien, por ejemplo, de alguien que, no sé, tiene una molécula que es la cura al cáncer, por dar un ejemplo. Y resulta que nunca nos dice cuál es la molécula. Entonces, ¿cómo nosotros, durante el proceso de evaluación, podemos darnos cuenta de la novedad del proyecto? Nosotros, si es que nos llega una postulación y dicen la molécula tanto para lograr tal efecto, obviamente que nosotros vamos a hacer una búsqueda, aunque sea eh, acotada por tiempo, para ver qué grado de novedad tiene esto, ¿ya? Porque para que esto sea I+D, tiene que tener novedad. Entonces, si es que ustedes no nos entregan la información necesaria como para poder evaluar eso, van a ser rechazados, ¿ya? Pero al mismo tiempo ustedes tienen nuestro compromiso de confidencialidad, de que su información va a estar en buenas manos, ¿ya? Y nosotros estamos súper conscientes de que está nuestra reputación en juego y al final, si es que nosotros eventualmente tuviéramos algún problema de confidencialidad, estaríamos de verdad atentando contra nuestra misión, ¿ya? Hasta, así que ese es un poco el resumen del proceso de postulación. Ahora vamos a ir a las preguntas frecuentes. Ustedes tienen hasta el 3 de abril del 2024 y también destacar en línea con lo que les había comentado acá de la evaluación ciega, es que por ahí en el chat había salido una pregunta de si es que los proyectos UC tendrían algún sistema de privilegio dentro del proceso de postulación. No, ¿ya? En la etapa de evaluación ciega, nosotros certificamos de que el evaluador no esté consciente de dónde viene la postulación, ¿ya? Y por lo tanto no habría ningún tipo de privilegio de ninguna institución. Luego, en la etapa proyecto, ahí les pedimos que incluyan currículum, etcétera, pero eso es solamente para ver si es que, si es que tienen las competencias necesarias para poder ejecutar lo que están planteando y también si es que los integrantes del equipo tienen la composición disciplinaria para poder abordar distintos desafíos que muchas veces, por ejemplo, requieren de alguien experto, qué sé yo, en química analítica y por otro lado alguien que sepa de ingeniería, etcétera, ¿ya? Pero no hay ningún tipo de privilegio por el hecho de pertenecer a una institución u otra. Bien, preguntas frecuentes. TRL, ¿qué es eso? Bueno, ahora vamos a ir mejor, vamos viendo las preguntas de a una. El TRL es una escala que inventó la NASA, en caso de que no lo sepan, que permite tener una noción de dónde estamos parados en el marco de un desarrollo de tecnología aplicado, ¿ya? Entonces,
Partimos con una idea en TRL1 y terminamos en TRL9, en donde la tecnología está probada y tiene uso exitoso en entorno operacional, comercial, etc. ¿Ya? Nosotros pedimos TRL3 cumplido, ¿ya? Esta es una adaptación. Si ustedes buscan en Internet, el TRL está planteado en otros términos generalmente. Nosotros realizamos esta adaptación que nos permite, en general, con bastante éxito, aplicarla a casi cualquier ámbito sectorial que nos llegue o disciplinario. Hasta ahora ha resultado bastante bien, ¿ya? Así que las definiciones creo que también están disponibles en nuestra, o bien con las postulaciones o con la página web, ¿ya? Pero si no, esto va a quedar grabado y va a estar publicado y los van a tener acceso y también les vamos a compartir la presentación. Así que bien, ¿qué nos referimos con TRL3? Es que la función crítica al menos esté probada a nivel de laboratorio, ¿ya? Entonces, perdón. ¿A qué nos referimos con función crítica? Por ejemplo, para dar un ejemplo muy simple y muy burdo, una tijera, ¿ya? Que la tijera corte, esa es la función crítica. Existen otras funciones o características complementarias, por ejemplo, que la tijera sea segura, fácil de manipular, que no cueste $2 millones, ¿ya? Ahora, para que la tijera logre llegar al mercado, tiene que hacer todo eso bien, ¿ya? Pero sobre todo lo principal es que la tijera corte, ¿ya? Aunque de repente se puede competir a partir de las características complementarias, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero el TRL3 es que la función crítica esté exitosamente probada al menos a nivel de laboratorio. ¿Ustedes pueden postular con un TRL más alto que 3? Sí, encantado, ningún problema. Ahora, cuando hablo de que la función crítica tiene que estar exitosamente probada a nivel de laboratorio, lo tienen que haber hecho ustedes, ¿ya? No lo tiene que haber hecho un laboratorio del MIT o de Berkeley, ¿ya? Lo tienen que haber hecho ustedes. ¿Por qué? Porque si es que otra institución logró el TRL en sus laboratorios, significa que ustedes ya están partiendo con un rezago, ¿ya? Entonces, o no sé, por ejemplo, vamos a partir con esto y en un laboratorio en la Universidad de Copenhague lo hicieron. Ok, entonces, si ustedes postulan con algo en donde ustedes van a tener que recién montar su laboratorio, no es lo que nosotros queremos financiar. De hecho, hay topes a la cantidad de dinero que ustedes pueden en su presupuesto incluir para inversión en equipamiento, por ejemplo. ¿Un director de proyecto puede postular más de un proyecto? Sí. No lo recomendamos. Nosotros creemos y hemos visto más resultados mejores resultados cuando hay una mayor dedicación a generar una muy buena postulación que a generar varias que en general no resultan tan bien, ¿ya? Así que a lo mejor ustedes, de que pueden hacerlo. Es solo una recomendación. Lo que sí es mandatorio es que el director de proyecto sea una persona distinta al director alterno, ¿ya? Nosotros acá buscamos equipos, no aventuras personales, ¿ya? Así que cualquier postulación que llegue en donde el director alterno es la misma persona que el director de proyecto va a ser rechazada de inmediato. ¿La fundación se queda con la propiedad de mi innovación o emprendimiento? No. Solamente tomamos una participación minoritaria de la propiedad intelectual, incluyendo también dentro de propiedad intelectual el secreto industrial. Y ahora voy a explicar esto más en detalle, ¿ya? Si la beneficiaria es una universidad, lo más frecuente es que este es el camino a recorrer, o más o menos parecido, no es necesariamente lineal, de repente las cosas se ramifican, hay retrocesos, en fin, lo tenemos súper claro. Pero hay un desarrollo de proyectos, se genera algo transferible, luego esto se licencia, la licenciataria se tiene que llegar dentro de este proceso de licenciamiento a un acuerdo con la licenciataria para pagar royalty. La licenciataria empieza a generar venta y luego hay un pago de royalty. Entonces, nosotros tomamos un porcentaje de esos royalties que se generen, ¿ya? Entonces, esto depende del nivel de TRL en que ustedes estén al momento de postular, ¿ya? Entonces, si es que ustedes están en un TRL 1 o 2, significa que están fuera de base, su proyecto va a ser rechazado, ¿ya? Eso significa que ustedes tienen que continuar con su desarrollo, pero las puertas están abiertas
para que cuando tengan más avances postulen al concurso, pero no ahora. Luego, TRL3. Si ustedes tienen TRL3 destaco cumplido, significa que nosotros tomamos un 35% de los beneficios que se obtengan a futuro a partir de la explotación de la propiedad intelectual, ¿ya? Si ustedes tienen un TRL4 cumplido, nosotros tomamos un 30%, y si es que ustedes tienen TRL5 o superior, tomaríamos solamente un 25%. ¿Cuál es la lógica de esto? Es una lógica de riesgo. Mientras ustedes más avanzan en el TRL, el riesgo tecnológico disminuye, ¿ya? Entonces nosotros tomamos más cuando estamos corriendo más riesgo. Ese es el concepto. Ahora, 35, 25% puede sonar un poco alto, pero quiero aclararles esto, ¿ya? Si es que ustedes están explotando la tecnología y se están generando ventas, normalmente una proporción importante de las ventas que se generen van a ir a costear la producción, los costos de producción, ¿ya? Luego hay un legítimo margen de la licenciataria por explotar la tecnología, ¿ya? Y luego hay un pago de royalty. El tema es que los royalties normalmente están en un rango más frecuentemente entre un 3 y un 6%, ¿ya? Entonces nosotros estaríamos tomando entre un 25 y un 35% de un 3 a un 6%, lo que finalmente se traduce en una proporción súper pequeña, ¿ya? Que está en torno, no sé, al 2%, no más que eso, de la venta total neta que se genere. Entonces, si no hay venta, nosotros no tomamos, ¿ya? Ahora, esto, sobre todo en el caso de las spin-offs, startups, etcétera, creemos que es súper amigable. ¿Por qué? Nosotros no tomamos participación accionaria en empresas preexistentes y tampoco en caso de que durante la ejecución se genere una empresa, tampoco tomamos acciones, ¿ya? Salvo que nos inviten, ¿ya? Que puede ocurrir que nos inviten a participar en el directorio, etcétera, o que quieran otro tipo de alianza, ahí nosotros tendríamos que elevar esa solicitud a nuestro directorio, pero no es algo que nosotros normalmente hagamos, ¿ya? Y tampoco solicitamos participación respecto de las ventas totales generadas por un desarrollo, o sea, nosotros no tomamos un 25 o 35% de las ventas, no, sino que un 25 o 35% de los royalties, ¿ya? Y ya les dije el rango en el cual están los royalties. Entonces, si es que ustedes incluso están más adelante en el TRL, al final nuestra parte puede ser aún menor que lo que aparece en ese gráfico de torta en amarillo, puede ser más o menos algo así, ya si es que están con un TRL más adelantado, ¿ya? Entonces, hay mucha gente que dice, no, pero es que yo no quiero compartir mi propiedad intelectual. Créanme que es más complicado compartir acciones de una empresa, y además lo importante es que más que la tajada que alguien se lleve la torta, es que llegue a haber una torta, ¿ya? Y nosotros de verdad estamos interesados en hacer un aporte real a orientarlos, a guiarlos, a favorecerles contactos, etcétera, para que llegue a existir esa torta y que sea lo más grande posible, ¿ya? Entonces, si bien nosotros no tomamos acciones de una empresa, a través de que, dado que compartimos los beneficios futuros que se generan a partir de la propiedad intelectual, esto en la práctica, de forma como extraoficial, nos vuelve socios de largo plazo. Nosotros estamos interesados en que a ustedes les vaya bien en el largo plazo, porque si a ustedes les va bien, a nosotros también nos va bien, ¿ya? Y la fundación, por lo tanto, va a apoyar y a persistir a lo largo del tiempo y los años en que ustedes logren llegar a transferir, en que logren llegar en que se logre, en que el proyecto logre llegar a mercado, el producto que se genere, el proceso logre implementarse y esto genere un impacto real, ¿ya? Entonces, incluso después de que termina nuestro financiamiento, persistimos en acompañarlos, orientarlos, etc., ¿ya? Entonces, hay una cláusula en en las bases que es una licencia gratuita a la fundación, ¿ya? Pero esto nunca hemos invocado esta cláusula y no queremos hacerlo, ¿ya? Esto es solamente para resguardarnos en casos extremos en donde el postulante decida dejar todo tirado, básicamente. Entonces, eh, esta cláusula es solamente para evitar que la tecnología en que nosotros invertimos quede abandonada, ¿ya? Por ejemplo, no sé, una empresa está
quiere desarrollar una tecnología, postula el proyecto y después unilateralmente deciden cambiar de rumbo. Nosotros invertimos en A y ellos quieren empezar a hacer B. Y en ese caso, para nosotros no ser víctimas de una arbitrariedad de un tercero, tenemos esta cláusula que nos protege, porque eventualmente si el tercero desea, si la beneficiaria desea desistir, porque sencillamente no, ya no quiero ser A, quiero ser B, nosotros podemos eventualmente tomar esa tecnología y podríamos tratar de buscar un licenciatario o que pueda contribuir a que esa tecnología no se pierda, no quede tirada, ¿ya? Reitero, es para casos extremos. Y si bien tiene un plazo ahí, la verdad es que en la práctica nosotros hemos tenido proyectos que han demorado muchos años, proyectos del área médica también, que nosotros sabemos que tienen otros tiempos y la verdad es que no lo hemos invocado en la medida que ustedes hagan un esfuerzo por continuar con el avance y por transferir. Entonces, cuando nosotros, para que ustedes tengan tranquilidad y no dejarlo en el limbo, esto, ser súper claro, estas son las causas por las cuales nosotros podríamos llegar a invocar esa cláusula, ¿ya? En donde nosotros hagamos valer esa licencia gratuita a la fundación. La fundación no tiene aclaración también, la fundación no tiene líneas de producción, no tendríamos cómo explotar la tecnología, tendríamos que buscar un licenciatario, ¿ya? Eh, pero para su tranquilidad, y esto queda después súper bien delimitado en el contrato en caso de que ustedes ganen el concurso, esto queda en el contrato. Estas son las causas por las cuales nosotros podríamos llegar a invocarlo. Si es que ustedes, por ejemplo, no presentan un plan de actividades conducente a la transferencia o a la explotación, si es que no ejecutan las actividades comprometidas en el plan anterior, si no apoyan la relación con potenciales clientes licenciatarios, si no redactan a tiempo los acuerdos o documentos legales necesarios para toda esta gestión, por ejemplo, redacción de borradores de patente, generación de solicitudes de patente, etc., o contratos de licencia, en fin. Si no entregan información necesaria para realizar esta gestión, si por ejemplo se comunica a la fundación de que no van a hacer esto y se quieren dejarlo hasta ahí, o en caso de que perdamos totalmente el contacto, ¿ya? Que también puede ocurrir. Entonces, si los investigadores, eso es a nivel institucional, la beneficiaria, reitero, la beneficiaria es una organización, no son ustedes como persona natural, en la postulación, cuando se habla de la beneficiaria, ustedes tienen que hablar de la institución, de la organización, ¿ya? El director de proyecto es el investigador. Entonces, si ustedes como directores de proyectos, como investigadores, no apoyan o dejan de apoyar los esfuerzos de transferencia, también nosotros podríamos invocar esa cláusula, o por ejemplo, si es que no se apoya la relación con los potenciales clientes o licenciatarios. Ustedes tienen que considerar que acá la pega no termina cuando ustedes generan una patente, ¿ya? Sino que luego hay una etapa de convencer con argumentos técnicos a una potencial licenciataria de que la tecnología que ustedes tienen es superior en alguna dimensión relevante, ¿ya? Esa argumentación es muy poco probable que alguien distinto al investigador la pueda hacer como corresponde, ¿ya? Y luego, por ejemplo, se firma el contrato de licencia, tampoco ha terminado ahí, porque si es que nos ponemos en los zapatos del licenciatario, hay un proceso de adopción de la tecnología que no siempre es exitoso, ¿ya? Entonces, para que sea exitoso, es necesario que el director se involucre, porque hay mucho conocimiento tácito que es muy difícil de que quede plasmado en informes, en procedimientos, etc. No sé si a lo mejor a alguno de ustedes le ha pasado, pero toman un procedimiento que hizo alguien más y ustedes lo tratan de replicar y no resulta. Y eso es precisamente por ese conocimiento tácito que muchas veces no queda plasmado ahí, que tiene que ver con cómo se ocupan los equipos, en fin, ¿ya? Y por eso también es que muchas veces hay pasantías en el extranjero para poder traer técnicas al país. Es todo por ese conocimiento tácito y también ocurre al licenciarlo. Y si es que ustedes no están apoyando al licenciatario en transferir ese conocimiento tácito, es muy probable que el licenciatario no logre llevar esta tecnología a algo que para ellos sea un negocio cotidiano y finalmente también puede quedar tirado. Un gerente de proyecto, ¿para qué? La experiencia nos indica que es súper necesario, ¿ya? El gerente de proyecto
Primero partamos por lo que no es. El gerente de proyecto no es un jefe de proyecto que va a estar a cargo de ver el control de avance en la Gantt. Tampoco es un asistente o ayudante del director de proyecto. Tampoco es alguien a cargo de temas administrativos, de rendiciones, no, ¿ya? La misión principal del gerente de proyecto es realizar desarrollo comercial temprano. ¿Y a qué nos referimos? Y esto, o desarrollo de negocios temprano. Y esto no es salir a vender, ¿ya? Al menos no en las etapas iniciales, ¿ya? Es como allanar el camino para que la tecnología tenga éxito en el mercado el día de mañana. Entonces, ¿cómo se allana el camino? Bueno, para poder llegar a mercado, uno tiene que hacer muchas cosas, además del desarrollo tecnológico. Hay que desarrollar un modelo de negocio, hay que hacer estudios de mercado, hay que coordinar testeos con clientes. Esto es fundamental. Muchas veces nosotros hemos invertido en tecnología, la tecnología se pone en manos del cliente para que hagan una prueba, un pilotaje, etcétera, y fracasa, ¿ya? Y eso es porque no se consideró desde el principio las demandas del cliente o usuario. Muchas veces, a lo mejor ustedes tienen súper claro que la función crítica es que la tijera corte, pero resulta que el usuario de la tecnología necesita también que la tecnología cumpla con con una característica secundaria, con otra, etcétera, que para él son fundamentales, ¿ya? Entonces, si es que esas otras características no están mapeadas y salen por sorpresa a mediados del proyecto o al final, implica retrocesos tremendos. Entonces, por eso es necesario tener contacto con los clientes y usuarios al inicio, pero no para venderles la tecnología desde el minuto cero, sino que para extraerles información, ¿ya? O sea, es para preguntarle qué tendría que tener esta tecnología para que usted le sirva. Y después el gerente de proyecto va y se lo comunica al director de proyecto. Entonces, hay que negociar contratos, tramitar patentes, estudiar aspectos regulatorios, buscar financiamiento adicional, etc. Estoy seguro que para ustedes, si es que hay acá investigadores, estoy seguro que los hay, a lo mejor también hay gente de áreas más de transferencia tecnológica, en fin, pero para el investigador muchas de esas cosas que estoy poniendo ahí estoy seguro que son súper aburridas, ¿ya? Pero si es que no se llevan a cabo por alguien que sepa del tema, es muy probable que su proyecto, que puede ser técnicamente genial, puede terminar también en nada, ¿ya? Entonces, y lo hemos visto. Entonces, es súper importante que este gerente de proyecto se encargue de estas cosas. Entonces, el gerente es un nexo entre ustedes y la industria. El gerente es un par, ¿ya? Es un colega, no es alguien a quien ustedes le puedan dar órdenes, ¿ya? Es alguien encargado de traerles información valiosa que ustedes tienen que incorporar en sus diseños experimentales para poder terminar con un producto, proceso o servicio que a alguien le sirva realmente en la práctica, en condiciones reales. Entonces, el gerente levanta necesidades de los clientes usuarios, entrega feedback al director, como les comentaba, desarrolla un modelo de negocio, busca el nicho de dónde van a partir primero, cómo van a seguir después hacia el futuro. Además, el gerente les puede ayudar a levantar más financiamiento, ¿ya? Nosotros sabemos que esto es como una aposta del financiamiento. Nosotros vamos a entregar plata que es no menor, pero que ustedes muy probablemente necesiten aún más fondos para poder llegar a mercado, ¿ya? Y por lo tanto, el gerente es muy importante que ya, no sé, cuando ustedes hayan cumplido el primer año de ejecución del proyecto, ya esté pensando en, ok, ¿a qué fondo voy a postular para poder continuar con el desarrollo? ¿Ya? Entonces, esa es una labor que nosotros sabemos es súper demandante. Entonces, si es que ustedes como directores de proyecto tienen a alguien que los pueda apoyar con eso, creemos que es genial, ¿ya? Les va a liberar a ustedes manos y espacio cerebral para poder continuar dedicando el tiempo a lo que ustedes saben hacer mejor, a lo que ustedes son excelentes, ¿ya? Así que errores frecuentes, cosas que hemos visto como las principales causas por las cuales las postulaciones quedan en el camino. TRL3 no cumplido. Esta yo diría que es la causa más frecuente. O sea, el proyecto esté muy verde. El investigador puede pensar que tiene el TRL3 cumplido, pero los evaluadores lo pueden percibir de otra manera, ¿ya? Si bien la escala de TRL nos orienta bastante, hay casos en donde no es tan blanco o negro. Por ejemplo, hay un desafío comunicacional, ¿ya? Por un lado, en donde el postulante puede no haber comunicado adecuadamente sus avances previos
como para dar fe de que ya tiene el TRL3 cumplido. Por otro lado, los evaluadores pueden ver un problema que el investigador ignoró. A lo mejor en el desarrollo experimental que hizo antes puede haber alguna falencia crítica que lleve a los evaluadores a determinar de que, de que la validación que se realizó a nivel de laboratorio no es tan válida, ¿ya? La tecnología puede que esté lo que les comentaba, puede que a nivel mundial alguien, qué sé yo, en Suecia, en Inglaterra, haya logrado el TRL3, pero ustedes están partiendo desde atrás, ¿ya? Eso también es causal de descalificación. Función crítica, acá hay un tema, que también la función crítica en algunos tipos de productos, procesos, servicios, podría ser percibida de manera distinta por los evaluadores, ¿ya? Pueden haber dudas respecto de que las pruebas, lo que les comentaba, que las pruebas hechas no logren demostrar realmente la función crítica, pueden haber fallas en el diseño experimental y condiciones de laboratorio extremadamente idealizadas o simplificadas más de la cuenta. Nosotros sabemos que para hacer pruebas a nivel de laboratorio muchas veces hay que realizar una serie de simplificaciones eh, o generalizaciones, en fin, pero también en ocasiones nos ha tocado ver postulaciones que vienen con, con simplificaciones que realmente no eran necesarias, que era factible realizarlas a nivel de laboratorio a un costo razonable, ¿ya? Bien, esto lo hemos visto que a veces es una causal de descalificación cuando las postulaciones vienen de, por ejemplo, empresas más que de universidades, ¿ya? Y es cuando a lo mejor tú tienes una postulación que es innovadora, pero que no tiene una componente de investigación y desarrollo. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que, por ejemplo, el proyecto consiste en la mera utilización o aplicación de una tecnología preexistente desarrollada por terceros, ¿ya? En donde a lo mejor ustedes están buscando alguna solución y logran generar alguna solución innovadora, pero sin generación de conocimiento novedoso y original a nivel sectorial, a nivel mundial. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto a nivel sectorial, a nivel mundial? Por ejemplo, puede haber una tecnología que ya está en uso en la industria aeronáutica, ¿ya? Pero ustedes, por ejemplo, tienen un proyecto que va a ser el primero a nivel mundial en aplicar esa tecnología en la industria, por ejemplo, minera. Eso. Entonces, en el manual de Frascati hay definiciones de qué es investigación aplicada, y siempre en esas definiciones se hace hincapié en que tiene que haber generación de nuevo conocimiento. ¿Ya? Entonces, el nuevo lo entendemos como les acabo de explicar, nuevo a nivel mundial para un sector, así que tiene que haber generación de conocimiento. Si es que ustedes, por ejemplo, están pensando en que no, voy a tomar esta base de datos de Oracle, voy a usar middleware desarrollado por no sé qué otra empresa, y todo eso, y voy a armar una plataforma para hacer algo, pero con todo con herramientas preexistentes, la verdad es que eso no califica como investigación y desarrollo. Entonces, en el ámbito de las tecnologías de la información, muchas veces es factible generar cosas que pueden ser a nivel comercial súper innovadoras, pero que no tienen una componente de investigación y desarrollo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos una vocación en la fundación que es de investigación y desarrollo. Entonces, ¿qué calificaría como investigación, desarrollo y desarrollo en el ámbito del desarrollo de software? Por ejemplo, temas de inteligencia artificial, machine learning, algoritmos originales para temas de ciberseguridad, big data y analytics, bioinformática, computational science, quantum computing, Internet of Things, etc. Pero algoritmos originales que no hayan sido desarrollados previamente por terceros. Hay algunos links que a lo mejor están un poquito antiguos, pero básicamente nosotros buscamos investigación de punta en desarrollo de software cuando viene un proyecto que sea de desarrollo de software, ¿ya? A todo esto no es que nosotros no queramos proyectos de desarrollo de software, son totalmente bienvenidos. Y de hecho, nosotros ahora, en octubre de este año, vamos a hacer un seminario con invitados internacionales sobre, sobre inteligencia artificial. Al contrario, súper bienvenido que vengan postulaciones desde el ámbito de tecnologías de la información, pero queremos investigación de punta.
Problema pequeño, mercado pequeño. Esta es otra causa de eliminación de los proyectos. En caso en que, por ejemplo, la propuesta propone resolver un problema que es sufrido por muy pocas personas o empresas, geográficamente muy acotado, que no es prioritario en comparación con otros sufridos por ese grupo, que es muy poco frecuente, que las consecuencias del problema son menores, algo que es postergable y por lo tanto poco prioritario, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si ustedes tienen un proyecto que va a resolver la necesidad de una comunidad en una zona, por ejemplo, remota del país, es un proyecto súper legítimo y a lo mejor súper necesario para esa comunidad, ¿ya? Pero ustedes a lo mejor con el mismo esfuerzo tecnológico de desarrollo, a lo mejor si ustedes miran más allá, se encuentran con que hay comunidades similares que están sufriendo el mismo problema, qué sé yo, en Tailandia, en, qué sé yo, Camboya, en algunos lugares de Medio Oriente, en fin, ¿ya? Entonces, a nosotros nos interesa cosas que sean de gran impacto. Entonces, si ustedes presentan su postulación como algo pequeño, que no va a tener que es acotado en su impacto, van a estar en términos comparativos en desmedro de otras postulaciones que sean de mayor impacto, que apunten a problemas más grandes o más prioritarios. Entonces, por ejemplo, si ustedes el día de mañana quieren transferir su tecnología y ustedes tienen una tecnología que, por ejemplo, es orientada a la salmonicultura o a la minería, y ustedes el día de mañana, para poder llegar a transferir, van a tener que ir a ofrecer la tecnología. Y si es que ustedes van donde un gerente de una minera, donde un gerente o un superintendente de una minera, o donde un gerente o subgerente de una salmonera, el tipo probablemente va a tener, él o la, va a tener problemas, va a estar sumergido en un mar de problemas, de los cuales van a haber algunos que son más importantes que otros. Y si es que ustedes no atacan aquello que más les duele y van por algo que es más bien secundario, probablemente no logren captar la atención de esa persona, ¿ya? Si es que ustedes van al décimo problema más importante, el tipo, él o la persona va a estar abocado probablemente a resolver los tres primeros, ¿ya? Los que más dolor le generan, más impacto tienen. Entonces, también eso es importante fijarse, porque después, si es que es algo más bien de carácter secundario, para la persona que sufre este problema, al final lo que ocurre es que no hay una disposición a adoptar la tecnología. Cada persona tiene una forma de hacer las cosas, mala, buena, etcétera. Estamos en el siglo XXI, hay un montón de opciones, ¿ya? Entonces, la persona, al cambiar su forma de hacer las cosas, percibe un riesgo, ¿ya? Entonces, su tecnología tiene que ser lo suficientemente buena como para que la persona esté dispuesta a correr ese riesgo. Y si es que esa persona tiene otras cosas más importantes que resolver, probablemente no tenga el tiempo para dedicar a ese desafío que va a tener, ¿ya? Si la adopción de tecnología no es algo gratuito o que no requiere esfuerzo, sí lo requiere. Competitividad. Las tecnologías, es lo que les adelantaba, las tecnologías no se desenvuelven en el vacío, es necesario conocer y superar las alternativas existentes en al menos una dimensión relevante para el cliente o usuario, ¿ya? Entonces, si ustedes entregan una postulación donde falta información sobre las alternativas disponibles en el mercado, donde falta información sobre las tecnologías que compiten con la propuesta que a lo mejor aún no llegan a mercado, pero que podrían resolver el problema de otras formas, la verdad es que a nosotros nos deja una gran preocupación. Significa, en el fondo se interpreta por los evaluadores como que no hay una conciencia de con quién estoy compitiendo, de con quién voy a tener, a quién voy a tener que ganarle. Entonces, debe estar claro. eh, Hay veces que existen alternativas que resuelven muy bien el problema y hay otras que y no se visualiza una mejora contundente sobre esa alternativa, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que dejar muy claro en base a qué parámetros van a competir con esa otra alternativa. Les pediría, por favor, que aquellas personas que activaron el micrófono lo pudieran silenciar. Entonces, si es que ustedes dicen, ok,
les recomiendo que ustedes utilicen esta jerga que nosotros ponemos a su disposición de la función crítica y las funciones complementarias o características complementarias. Entonces, ustedes nos lo estructuran de esta manera. Ya, la funcionalidad crítica de mi tecnología es A. Y existen estas otras características complementarias, P, C y D, que son súper importantes también y que tenemos que desarrollar en el marco del proyecto. Genial. Ahora, nosotros vamos a competir no en la funcionalidad crítica, sino que en la característica complementaria P. ¿Ya? Porque nosotros vimos que, por ejemplo, esta característica del precio, ¿ya? Nosotros vamos a, con nuestra tecnología, lograr paridad con las otras soluciones, productos, tecnologías que hay disponibles en el mercado o que estén en vía de desarrollo, pero vamos a apuntar a hacerlo más barato que nadie. Y eso, para nosotros, esa claridad es maravilloso. Entonces, si ustedes, en el fondo, todo este análisis competitivo es para que ustedes puedan decir con propiedad eso, teniendo conciencia de todos quienes están en este escenario competitivo, de todas las alternativas que hay disponibles, yo la voy a superar a todas ellas en esto quiero ser bueno. Y a lo mejor en las otras voy a ir con paridad y a lo mejor incluso voy a sacrificar otras dos en donde voy a ser inferior. Pero el segmento al cual voy a atacar no le importan esas otras. ¿Ya? Por ejemplo, muchas veces, si tú quieres reducir costos, vas a tener que sacrificar algo. Y nosotros estamos súper conscientes de eso. El tema es que lo que se sacrifique no sea importante o tan importante para el público objetivo, el nicho de mercado al cual ustedes quieren atacar. ¿Ya? Esto que yo estaba hablando acá es sobre otras formas de solucionar el mismo problema que ustedes tienen. Y sobre todo si es que son cosas que están en el mercado. Pero no se debe descuidar el estado del arte clásico. O sea, ¿qué otros grupos de investigación están tratando de resolver el mismo problema de la misma manera? Entonces acá tiene que haber un equilibrio. Ustedes tienen que estar conscientes de la gente que está tratando de resolver el mismo problema de otras formas y también consciente de la gente que está tratando de resolver el mismo problema de la misma manera. Y ustedes tienen que dar un argumento convincente de por qué ustedes van a ser superior a esa gente que está tratando de resolver el mismo problema de otra forma y a la gente que está tratando de resolver el mismo problema de la misma manera. ¿Cuál es la ventaja que ustedes tienen? ¿Por qué van a ganar? ¿Ya? Entonces tiene que haber un balance, no se puede descuidar ni lo uno ni lo otro. Ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, ha ocurrido, postulaciones que llegan, no me refiero a que ya hemos recibido postulaciones de fusión nuclear, pero un ejemplo es que si llega una investigación de fusión nuclear y se compara constantemente contra la energía eólica, la energía nuclear convencional, el gas, la solar, etcétera, pero no se compara con la gran cantidad de grupos que está haciendo investigación sobre fusión nuclear, estamos mal, ¿ya? Hay que compararse con esos otros, pero también con los mismos grupos que estarían haciendo investigación en fusión nuclear. Mercado mal definido, otra causa de que el proyecto quede en el camino. No es que nosotros, en el fondo hay formularios y se ponen notas en distintas dimensiones, ¿ya? Entonces hay un momento en que hay que contrastar los distintos proyectos y si es que hay otro proyecto que es mejor que ustedes, se va a seleccionar ese otro proyecto, ¿ya? En términos comparativos, ustedes van a quedar en una posición menos aventajada. Entonces, ¿a qué me refiero con mercado mal definido? Por ejemplo, que el proponente no va al grano de forma precisa en lo tocante a mercado. ¿Ya? Nosotros eso lo vemos, o mejor dicho, los evaluadores lo ven como que se le está tratando de hacer el quite a una pregunta que sabemos es compleja. Entonces, cuando, por ejemplo, se habla cualitativamente de que el mercado es muy interesante, que es grande, que crece mucho, pero no se da ninguna cifra, no se cita ninguna referencia, la verdad es que no vemos que haya ahí, que se haya hecho un esfuerzo lo suficientemente bueno o mínimo por buscar información en Google y también por realizar estimaciones cuando la información no está disponible en Internet. Que también, por ejemplo, bueno, pues vamos a hablar un poco de eso en la siguiente lámina. O, por ejemplo, que se entregan cifras de un mercado que es demasiado grande, que es mucho más grande que el mercado real. Por ejemplo, ustedes tienen un proyecto que es sobre quinoa, y ustedes hablan, por ejemplo,
o el postulante habla, mejor dicho, del hambre en el mundo, cifras de la demanda mundial de alimentos, pero el proyecto es de quinoa. Entonces lo que nosotros esperábamos era un mercado, ¿cuál es el mercado de la quinoa? ¿Ya? Entonces, al final eso nosotros nos damos cuenta de inmediato cuando se está tratando de sobredimensionar el mercado. Entonces, ¿cómo hacerlo si lo que yo estoy haciendo es tan nuevo que no hay información de mercado? Ahí es un poco más complicado, pero es factible. Nosotros preferimos información imprecisa a nada de información, ¿ya? Entonces, primer paso es googlear, usar sitios de información que tengan información de calidad, confiable, y luego ustedes pueden hacer estimaciones. ¿A qué me refiero con estimaciones? Por ejemplo, si es que hay una enfermedad que no tiene hoy cura, ¿ya? Entonces, ok, ¿cómo lo pueden hacer? Ustedes podrían buscar información en la OMS de la epidemiología de la enfermedad, en el fondo la cantidad de casos que hay a nivel mundial o por zona geográfica o por país de esta enfermedad al año en el mundo o, como decía, en algún lugar. Y luego, esa cantidad de casos ustedes la multiplican por la dosis que esas personas tendrían que tomar durante un año para poder sanarse, ¿ya? O para poder recibir el tratamiento. Y bueno, ahí ustedes tienen que considerar a lo mejor hacer suposiciones, a lo mejor ustedes no tienen tan clara hoy, por ejemplo, la cantidad de veces que va a tener que tomar el fármaco, entonces ahí ustedes pueden hacer analogías con otra enfermedad, pero que sean analogías, por ejemplo, que no sea una enfermedad diametralmente distinta, sino que sea algo parecido, ¿ya? Pero a lo que voy yo es que existen formas de realizar estimaciones que sean a lo mejor no 100% precisas, pero que por lo menos nos dé una noción de qué tan grande es el mercado, ¿ya? En caso de que ustedes se vean obligados a realizar este tipo de estimaciones y no encuentren el dato preciso, ¿no? Ustedes pueden adjuntar en el formulario de postulación una memoria de cálculo breve de cómo realizaron qué suposiciones realizaron, cómo lo calcularon, cómo lo estimaron, ¿ya? Lo importante es identificar claramente las suposiciones y generalizaciones que se vieron obligados a realizar y que estas sean necesarias, razonables y no sean, en el fondo, si es que la información realmente no esté disponible, y por eso lo hicieron, ¿ya? Falta de foco. También, por ejemplo, nos ha tocado ver postulaciones que quieren resolverlo todo, ¿ya? Entonces quieren hacer un aditivo alimentario que sea natural, antiaglomerante, antioxidante, conservante y que tenga actividad anticancerígena. Las probabilidades de que logren algo así son súper bajas, ¿ya? Nosotros preferimos foco, preferimos que apuesten ustedes a hacer algo muy bien, ¿ya? Entonces, como les comentaba, identifiquen claramente, digan en la postulación en algún lado, la funcionalidad crítica es A, esta, ¿ya? Y a lo mejor queremos competir en la característica complementaria B, en esto queremos ser los mejores. Entonces, por ejemplo, si recibimos una postulación en el ánimo de que queremos hacer un conservante alimentario que tenga la misma actividad que los sintéticos, que sea factible de comercializarse al mismo costo, pero natural, ahí nos queda súper evidente en base a qué van a competir y qué es el proyecto, qué es lo que dónde van a estar sus esfuerzos, ¿ya? En qué van a dedicar su presupuesto. Por último, para ir cerrando, falla la lógica de la argumentación. Hay problemas que son multifactoriales, ¿ya? Entonces, si es que ustedes dicen, ok, voy a realizar tal intervención en tal punto, pero al evaluador no le queda certeza de que interviniendo de esa forma, en ese punto, se logre resolver el problema, porque además hay otras 3 causas adicionales, es posible que queden fuera, que técnicamente se evalúe mal el proyecto. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, vamos a usar una técnica X para matar a la bacteria B bacterium y así vamos a curar la enfermedad Z. Pero si la enfermedad Z está asociada a la acción de numerosas bacterias de forma sinérgica y usted, en el fondo al evaluador no le queda certeza de que matando a esa bacteria la sintomatología vaya a parar, ¿ya? Otro ejemplo. Alguien dice, vamos a hacer una pieza de titanio con geometría especial que reemplace esa misma pieza en camiones mineros, ¿ya?
que normalmente esa pieza es de acero, nosotros vamos a hacer esta pieza de forma distinta, y así vamos a reducir el tiempo perdido por mantenciones correctivas en camiones mineros. Suena súper bien. Pero, ¿qué porcentaje de las mantenciones correctivas de camiones mineros son atribuibles a fallas en esa pieza específica? Y por otro lado, ¿cuánto tiempo toma hoy cambiar esa pieza cuando falla? ¿Ya? Porque al final en minería se usa mucho el concepto de tiempo perdido. Entonces, ¿eso que ustedes proponen es relevante en términos de tiempo perdido? Entonces, si ustedes no entregan esos datos intermedios, por ejemplo, que ustedes digan cuántas fallas, cuántas mantenciones correctivas de los camiones mineros son atribuibles a esa pieza, si ustedes no entregan información de cuánto tiempo toma cambiar esa pieza, difícilmente el evaluador va a poder tener las herramientas suficientes como para evaluar el impacto, si es que la solución que ustedes proponen va a lograr resolver el problema. ¿Ya? Porque el problema no es que la pieza falle, el problema es el tiempo perdido. Entonces, ustedes son los responsables como postulantes de entregar, de darles las herramientas al evaluador para poder establecer esta conexión lógica, esta cadena argumentativa, esta cadena lógica que permita ya, ok, interviniendo de esta forma en este punto, vamos a lograr el impacto esperado. Entonces, si es que tenemos una relación causal trivial como esta, y ustedes dicen intervengo ahí, perfecto, es evidente que el problema se va a solucionar, ¿ya? No hay mucha vuelta. Pero si tenemos un problema que es multifactorial y ustedes dicen vamos a intervenir aquí, la verdad es que no hay garantía de que el proyecto de que el problema, perdón, se vaya a solucionar, ¿ya? Así que, últimos consejos para cerrar. Lean el formulario completo antes de rellenar la postulación, ¿ya? Y no puedo ser más enfático en esto. De verdad, háganlo. ¿Por qué? Porque si no, hemos visto muchas postulaciones que repiten la misma idea en un montón de campos distintos de la postulación. Eso, la verdad, es que lo único que hace es irritar al evaluador, ¿ya? Cada campo está diseñado para que se presente cierto tipo de información en ese campo, ¿ya? Y es difícil que no está diseñado para que hayan repeticiones, y por lo tanto, si es que hay muchas repeticiones, el evaluador va a tener, además de verse aburrido de leer lo mismo una y otra vez, lo puede interpretar como que hay falta de argumento y se está rellenando, ¿ya? Entonces, eh, esos serían los consejos para que ustedes puedan generar una muy buena postulación a nuestro concurso. Todavía queda tiempo para que se cumpla la fecha de postulación. Así que, de verdad, muchas gracias por su presencia, por su interés en el concurso de la Fundación. Estamos muy contentos de que puedan postular. Y eso, quedo muy atento a cualquier consulta que hayan realizado o que quieran realizar ahora. Vamos a pasar primero a resolver las preguntas que quedaron en el chat y luego, quien quiera realizar alguna pregunta a día 2 puede levantar la mano y le vamos a responder. Exactamente. Muchas gracias, Jonathan. Efectivamente, hemos recibido una serie de preguntas a través del chat. La idea, a pesar de que se han ido contestando, es que las volvamos a plantear así todos tienen la misma información. La primera pregunta que nos llegó es de Christopher Mancilla que dice, ¿tienen mayor posibilidad de ganar personas con vinculación directa con la UC? No, la evaluación, sobre todo en etapa de perfil, es absolutamente ciega. El evaluador no sabe a quién está evaluando y por lo tanto no debería haber ahí de ninguna forma en que el evaluador pueda generar ningún tipo de discriminación, ¿ya? Y esa es la idea de que eso sea así. Luego, en la etapa de proyecto, lo que se hace es evaluar la expertise del equipo de proyecto, ¿ya? Independientemente sea cual sea la institución o la organización de la cual venga. Si ustedes ven usted, creo que ahí alguien comentó de que habían hartos ganadores anteriores que eran del UC. Bueno, la explicación de eso es porque la fundación no partió de la noche a la mañana conocida por todo el mundo, sino que como surge impulsada inicialmente por la UC hace ya 22 años,
En las etapas iniciales, los concursos eran más conocidos en el ecosistema de la UCED, ¿ya? Pero, por ejemplo, tenemos destacadísimos concursos ganadores que, por ejemplo, han salido de la Universidad de Chile, de la Universidad de Concepción, tenemos proyectos con la Universidad Mayor, con la Universidad Santo Tomás, con la Universidad Católica de Valparaíso, en fin, con muchas universidades, ¿ya? Entonces, de verdad nosotros tratamos de premiar el mérito, venga de donde venga. Excelente, Jonathan. Siguiente pregunta, la respondiste, pero igual prefiero que quede muy claro. Andrea González dice, buenas tardes, quisiera saber si hay algún TRL base para poder postular. Sí, tiene que haber TRL3 cumplido, cumplido. O sea, ustedes tienen que haber realizado, mejor dicho, experimentos o pruebas, al menos a nivel de laboratorio, que validen que es posible cumplir con la funcionalidad crítica usando la tecnología que ustedes plantean. Y tienen que haberlo hecho ustedes, no tiene que estar hecho en otro lado, como ya les comentaba. Exacto. Luego, Sebastián Antimán pregunta, ¿cuánto equity o stock options piden para el financiamiento? Nosotros no pedimos equity ni stock options, y eso nos diferencia de las mayorías de las aceleradoras de negocio que sí te piden equity y stock options. A nosotros no nos vas a ver en tu directorio salvo que nos invites. Y si es que nos invitas, nosotros tenemos que pedir permiso, ¿ya? Así que eso para que ustedes tengan la tranquilidad y nosotros sabemos que para los venture capital es complicado tener a instituciones dentro de los accionistas y a lo mejor pueden castigarlos por eso y pueden disminuir la probabilidad de invertir. Así que tengan la tranquilidad de que nosotros no nos metemos en eso, sino que nosotros participamos de las ventas netas en un porcentaje minoritario. ¿Ya? En ese caso, por ejemplo, en caso que ustedes quieran hacer una startup que va a producir, en el fondo que va a tener líneas de producción y va a vender algo y ustedes van a haber desarrollado la tecnología, en ese caso ustedes serían muy probablemente beneficiarias y también licenciatarias. Tendríamos que firmar un acuerdo de licencia y nosotros hacemos benchmark de cuáles son los niveles de royalty que normalmente se manejan en esa industria, acordamos un royalty en ese rango y luego de eso nosotros sobre ese royalty tomamos el porcentaje que nos corresponde. ¿Ya? Alguien también vi ahí que había comentado que preguntaba si pueden postular en TRL sobre 3. Sí, pueden postular en TRL 4, 5, 6, etc. ¿Ya? Ahora, ya en TRL muy elevados, por ejemplo 8, ahí como que vemos que a lo mejor no hace sentido, ¿ya? Pero si ustedes están entre TRL3, TRL6, o sea, TRL3 cumplido, así que si que ustedes están buscando alcanzar el TRL4, TRL6, 7 tal vez, nosotros igual podemos entrar y encantados, ¿ya? Y de hecho, Perfecto. si que ustedes entran con mayor nivel de avance, nosotros tomamos menos participación de los beneficios que se generan a partir de la explotación comercial de la tecnología. Muchas gracias, Jonathan. Siguiente pregunta de Felipe Calleja. Dice, ¿no existe restricciones con el tamaño de la empresa? Ningún tipo de restricción con el tamaño de la empresa. Perfecto. Lo que María, sí, ¿sí? Sí, disculpa sí, sí. Constanza, Adelante. lo que sí nosotros les pedimos que usted, para poder ejecutar el proyecto, les vamos a pedir una garantía, ¿ya? Esa garantía puede ser una boleta de garantía, una póliza de garantía o bien esto que entregan las sociedades de garantía recíproca, que en este minuto no me acuerdo el nombre. Carla, a lo mejor tú me puedes ayudar con eso. Carla, ¿estás por ahí? Sí, no, sí Sí. estoy acá, te estoy escuchando. Es que no sé a qué te refieres, pero no, continúa nomás. Ya, pero es otro instrumento de entrega de garantías, ¿ya? Nosotros aceptamos esas tres. Y de repente las empresas que son muy pequeñas pueden tener dificultades para conseguir las garantías, ¿ya? Entonces nosotros les recomendamos que si son una empresa pequeña, abran una cuenta bancaria, que tengan movimiento, etcétera, como para aumentar las probabilidades de que eventualmente les den la garantía, ¿ya? También hay aseguradoras que nosotros trabajamos con startups y hemos visto que hay algunas aseguradoras que entregan las Muchas garantías gracias. y también asegurarse de que tengan todos sus deberes previsionales al día, porque si es que ustedes no tienen sus deberes previsionales al día como empresa, difícilmente alguien les va a dar garantía de ningún tipo.
de cualquier tipo, no van a tener acceso a eso. ¿Ya? Así que en la medida que ustedes tengan su empresa en orden, deberían poder hacer eso, aunque probablemente si que ustedes son una empresa de pequeño tamaño, puede que les cueste y les tome algún tiempo. Gracias, Jonathan. Muy clara la respuesta. A continuación, María Carolina Otero pregunta, ¿son necesarias las firmas institucionales para la primera parte del proyecto? No, esas se tienen que entregar con el proyecto, porque recuerden que hay 3 etapas de postulación: perfil, proyecto y entrevista. Nosotros con el perfil no les pedimos que las cartas que tienen que venir de parte de los representantes legales de la organización, pero sí se les pide en la etapa de proyecto. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes, si pasan a la etapa de proyecto, ustedes van a tener ese tiempo para, además de formular el proyecto, conseguirse esas cartas. Ahora, existe la posibilidad de que ustedes puedan empezar a tramitarlas desde ya, que desde ya ustedes informen a su organización. De hecho es súper recomendable. Sabemos que de repente las universidades para conseguir firmas son un poco complicadas, entonces ustedes pueden desde ya empezar a avisar internamente, de acuerdo a los conductos regulares que ustedes tengan en sus distintas organizaciones, que están postulando a Fundación COPEQC, al concurso I+D para innovar, y que en tanto plazo más eventualmente van a necesitar firmas de las cartas pertinentes dentro del proceso de postulación. Perfecto. Luego, Loreto Córdoba pregunta, ¿pueden participar proyectos en proceso de patentamiento? Claro que sí. Pueden postular proyectos que ya tengan patentes, pueden, que ya tengan solicitudes de patente, pueden postular proyectos que incluso que ya tengan patentes logradas, ¿ya? Pero lo que ustedes tienen que tener claro es que nosotros tomamos nuestro porcentaje igual, ¿ya? Y eso conecta con la siguiente pregunta, Jonathan, que dice, ¿qué pequeño porcentaje toman ustedes de la API? Es lo que yo les comentaba. Nosotros tomamos entre un 25 y un 35% dependiendo del nivel de avance previo que ustedes tengan, ¿ya? En caso de que alguien haya llegado atrasado a la presentación, nosotros les vamos a poner a disposición las láminas en donde esto aparece explicado, pero no tengo problema en repetirlo. Eh, Nosotros tomamos un 25 o un 35% de los beneficios que se obtengan a partir de la explotación de la tecnología, pero no de la venta neta total, ¿ya? Nosotros, eso sería ridículo. Entonces, nosotros tomamos un 25 o un 35% del royalty que se cobraría al licenciar el proyecto. De hecho, por ejemplo, si ustedes van a explotar la tecnología y nosotros somos dueños entre un 25 y un 35% de la tecnología, significa que nosotros, para que ustedes puedan operar, cuando ya tengan la tecnología desarrollada, nosotros le tenemos que conceder a ustedes una licencia por el porcentaje que nos corresponde, ¿ya? Y nosotros, como les comentaba, nosotros hacemos un estudio, hacemos un benchmark de cuáles son los royalties normalmente utilizados en esa industria y nos atenemos a ese rango, negociamos dentro de ese rango y de ese rango de royalty, sobre eso se aplica este 25-35% que al final normalmente termina en torno a un 2% de la venta neta. Y si ustedes venden bien, nosotros ganamos, ustedes ganan, y si que ustedes no venden, nosotros no les pedimos nada. Súper. Eso en Constanza, caso de que ustedes mismos comercialicen. Pero si esto se licencia un tercero, ahí funciona, bueno, que evidente. Adelante, Carla. sí, quiero sumar también que eso los invitamos a leer las bases de los concursos, eso también está detallado en las bases. Y lo que dice Jonathan del porcentaje del 25 al 35 depende del TRL de ingreso. Entonces eso también lo pueden ver en las bases que está detallado. Perfecto. Si de verdad lean las bases, yo entiendo que muchos a lo mejor a esta altura no lo han hecho aún y súper comprensible, somos todos gente súper ocupada, pero de verdad para poder postular y hacerlo en el fondo y no perder el esfuerzo, eh, lean las bases, porque si es que no las leen puede que sea tiempo perdido. Sí, totalmente. Jonathan Raúl Fernández pregunta si el proyecto puede durar máximo un año. Puede durar como máximo 2 años, eso implica que también podría durar un año. Perfecto. Giorgio pregunta, ¿qué líneas de proyecto deben ser?
pueden ser salud, supongamos un dispositivo para mejorar el sueño, por ejemplo. Oye, Constanza, ¿Sí, Alfonso? oye, es que quiero complementar la respuesta anterior. Perfecto. La- eh, puede ser menos Respecto a la de duración dos del proyecto. años, puede ser menos de 2 años, por ejemplo, puede ser un año, pero en todos los casos les pedimos 4 etapas. Entonces, en ese caso serían etapas cada 3 meses, porque nosotros vamos entregando los fondos en De a 4 etapas y 1000 UF en cada etapa, más aproximadamente 1000 UF en cada etapa. Puede haber pequeñas diferencias que están justificadas, ¿no es cierto? Pero no hacemos un aporte único al principio, sino que lo vamos haciendo en el proceso. Entonces, para los proyectos que duran 2 años, obviamente lo hacemos una vez al semestre, y para los proyectos que, como la pregunta se hizo, de un año, tendría que ser cada trimestre. Ahora un proyecto que dure menos de un año, la verdad es que a mí me quedarían mis dudas si es que de verdad hay más de. O si es que de verdad se va a hacer un salto que sea lo suficientemente grande como para ser atractivo, ¿ya? Así que sí, eso, la entrega es parcelada. Perfecto. Muy claro. Gracias, Alfonso, por el aporte. Muchas Yo, gracias. Giorgio Chiesa pregunta, ¿qué líneas de proyecto deben ser? ¿Pueden ser salud, supongamos un dispositivo para mejorar el sueño? Pregunta. Tenemos de todo, pero tenemos una preferencia por los proyectos que de alguna u otra manera involucren recursos naturales y energía, ¿ya? Y medio ambiente también. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen no sé, por ejemplo, tenemos proyectos que son de desarrollo de software, pero son desarrollo de software para la minería. ¿Explico? Entonces ahí está ¿cómo se llama? La componente de recursos naturales y energía. Per- Ahora, también tenemos otros proyectos que son de, por ejemplo, fármacos o vacunas incluso, pero lo que pedimos, también tenemos, por ejemplo, vacunas para salmones. Entonces, eso ahí involucra los recursos naturales desde el punto de vista de la industria pesquera, perdón, acuícola, ¿ya? Entonces, eh, pueden haber, por ejemplo, productos, desarrollo de fármacos para humanos, sí, también, pero nosotros sabemos que el desarrollo de fármacos para humanos es una empresa tremenda que normalmente dura entre 7 y 15 años y que puede costar millones de dólares poder llegar a mercado. Entonces, si es que ustedes están presentando un desarrollo farmacológico, tiene que ser muy, pero muy bueno y muy, pero muy destacado y novedoso como para que nosotros decidamos correr ese riesgo, ¿ya? Sin embargo, lo hemos corrido y lo hemos hecho porque hemos recibido postulaciones muy buenas y en su propio mérito han sido seleccionadas. Perfecto, Jonathan. Muchas gracias. Luego, Andrea González pregunta, si quisiera diseñar un dispositivo X empleando un material Y que tiene TRL4, ¿puede postular? Sí, pero reitero, es súper importante, sobre todo si es que ustedes están tratando de argumentar un TRL superior al 3, que ustedes argumenten muy bien. Yo sé que en la etapa perfil el espacio que tienen es acotado, ¿ya? Pero es muy importante que ustedes digan, nosotros realizamos, al menos en la etapa perfil, que ustedes en alguna parte digan, nosotros realizamos tales pruebas para alcanzar el TRL3 y tales pruebas para alcanzar el TRL4. Nosotros interpretamos que el TRL4 es cuando ustedes ya tienen incorporadas características complementarias, características o funcionalidades complementarias que son necesarias para la adopción de la tecnología, y valoramos también, y es súper necesario también, que estas características complementarias no salgan de tu imaginación o de tus suposiciones o de algún estudio por ahí, sino que ojalá ya hayan tenido algo de contacto con el cliente, ¿ya? Que en el fondo un cliente usuario le haya dicho, sí, nosotros necesitamos para poder utilizar esta tecnología esto y esto, ¿ya? Entonces, si ustedes ya tienen desarrollo de características complementarias en buen nivel, eso ya es TRL4 cumplido, ¿ya? Pero Perfecto. tienen que indicarlo claramente en la postulación. Obviamente no pueden profundizar mucho en el perfil, pero en la etapa de la formulación del proyecto, ahí sí que tienen más espacio para poder profundizar.
Gracias, Jonathan, muchas gracias. Luego, José Cuevas felicita tu presentación, Jonathan, y pregunta, Muchas ¿el, gracias. el gerente de proyecto debe ser distinto al director? Dice que lo pregunta porque Sí. algunos cumplen con ambas funciones cuando postulan como startups. En ese caso, preferiría que la persona que originalmente iba a ser el director quede como gerente y busquen otro director que también tenga competencias netamente técnicas, ¿ya? Es difícil, de verdad creemos que es difícil que la misma persona pueda ser gerente y director de proyecto a la vez, incluso puede tener las competencias necesarias, las dos competencias, puede tener la competencia de negocio y la competencia técnica, pero difícilmente le dé el tiempo para hacerlo todo. Entonces, de verdad, tienen que ser dos personas distintas. Perfecto. Bego Parras pregunta, ¿tienen algún ejemplo con innovar en entregar un servicio más que un producto puntual? En este minuto no se me ocurre o sea, un servicio, ¿ya? Nosotros tenemos un proyecto que es un dispositivo para educación en medicina, y ese dispositivo, un simulador, se comercializó un tiempo como servicio, ¿ya? Pero fue como una etapa inicial que le permitió al equipo de proyecto aprender mucho y ver a los usuarios interactuando directamente con el simulador, ¿ya? Y eso les permitió recabar un montón de información para poder mejorarlo y desarrollar un mejor producto, ¿ya? Yo lo que creo es que exceptuando software, es difícil tener un proyecto innovador que sea realmente escalable prestando servicio. Puedo estar equivocado, pueden haber excepciones, no hay reglas sin excepción, pero es difícil. ¿Ya? Entonces, en ese caso, yo creo que el desafío, si es que tú quieres postular un servicio, que nosotros también, reitero, estamos súper abiertos, productos, procesos, servicios, ¿ya? Pero en ese caso, yo creo que el desafío argumentativo es el escalamiento. Es cómo tú vas a argumentar que el servicio que estás proponiendo sea realmente escalable como para poder generar un impacto importante, ¿ya? Porque en el fondo, para todo lo que no es software, normalmente los servicios son algo que requieren aumentar en tamaño organizaciones grandes con más y más gente que puedan prestar el servicio, ¿ya? Pero bueno, pueden haber excepciones, pero yo creo que por ahí puede que vaya el desafío. Perfecto, Jonathan, muchas gracias. Luego viene una pregunta que respondiste durante tu presentación, pero para que quede claro, Eder, en una pregunta, ¿hay prioridades temáticas? No, o sea, tenemos una prioridad temática que tiene que ver con recursos naturales y energía, ¿ya? Pero puede postular cualquier proyecto con cualquier aplicación, con cualquier tecnología, ¿ya? Lo importante es que cumpla el criterio de novedad, que sea efectivamente investigación y desarrollo, que ataque un problema que sea realmente importante y que tenga un factor de diferenciación nítido y que sea relevante para el usuario. Entonces, fuera de eso, y por eso, o sea, si bien nosotros tenemos esta preferencia por proyectos que tengan recursos naturales y energía, de algún u otro modo, eso puede ser distinto en distintos casos, eh, y eventualmente podemos también seleccionar, y lo hemos hecho varias veces, proyectos que no tengan nada que ver con recursos naturales y energía, pero tienen que ser realmente destacables. Perfecto. Luego, Edison Salas pregunta, ¿las garantías pueden incorporarse posteriormente en las rendiciones asociadas a los fondos transferidos? El costo de las garantías sí se puede cargar al proyecto y eventualmente y lo pueden poner también en el presupuesto si es que llegan a la etapa de formulación de proyecto, la segunda etapa después del perfil. Porque la primera etapa de perfil ustedes no tienen que hacer presupuesto. Perfecto. Luego hay una pregunta de Gaspar Peña que no la entiendo mucho si estás ahí, Gaspar, porque pregunta, ¿enfermedades poco frecuentes no aplican? Eh, Puede ser, por ejemplo, una enfermedad poco frecuente pero catastrófica, en donde el impacto, el costo humano y económico de la enfermedad
humano a nivel de familia, sociedad y económico, por ejemplo, a nivel de sistemas de salud de los países, igual sea significativo. ¿Ya? Entonces a lo mejor hay algo que no es tan frecuente, eh, pero que tiene un costo importante. ¿Ya? Y eso. Ahora, Perfecto. Ahí, enfermedades que a lo mejor sean medias exóticas y que tampoco tengan tanto impacto porque a lo mejor el paciente, no sé, queda crónico o no sé, queda crónico y sin una disminución significativa en su calidad de vida. La verdad es que no suena tan como un problema que valga tanto la pena resolver, ¿ya? Ahora, si es que, no sé, es una enfermedad que genera condiciones de vida realmente trágicas para la persona que la sufre, independientemente que a lo mejor sea una cada no sé cuántas, la verdad es que nosotros igual lo consideraríamos. Al menos no podemos prometer que sea adjudicado, pero sí claramente que pudiera tener posibilidades reales en la competencia. muchas gracias, Jonathan. Gaspar, no sé si quedas conforme con esa respuesta. Sí, gracias. Sí, justamente era por lo que estaban comentando, si es que poner ponderar, digamos, el impacto versus el tamaño del mercado. Entonces, es distinto decir que alguien va a generar una solución para, no sé, para algún tipo de cáncer, o para la hipertensión o por la obesidad, que en tamaño mercado hablando, que para una enfermedad rara. Pero se da el caso de que a veces en las enfermedades raras los fármacos que se desarrollan, por ejemplo, no sé, pueden ser sumamente caros, el mercado es chico, pero el impacto económico puede ser grande. Ahí hay un ejemplo, el fármaco más caro del mundo es para una enfermedad rara, no es para el cáncer, por ejemplo. Por eso era Sí, mi duda, si es que aplicado o no este tipo de enfermedades que tienen menos impacto, digamos, desde el punto de vista de la Mm. cantidad de posibles pacientes o clientes. sí, o Eso. sea, en la medida que el impacto en sus diferentes formas sea relevante igual, pese a que poca gente lo sufre o que sea poco frecuente, lo consideramos igual. Muchas gracias, Jonathan. Gracias, Gaspar, también por la explicación ahí a la pregunta. Y la última pregunta que tenemos acá registrada, si quieren hacer más pueden levantar la mano o escribir en el chat, nos queda poquito tiempo. Sebastián Antimán dice, estoy terminando un Corfo Semilla Inicia y mi startup es parte del Centro de Innovación UC en Bain Chile 2022 e Incuba UC 2023 y está cerrando primeras ventas. ¿Podemos aplicar y el nivel TRL podemos considerar? ¿Y qué nivel de TRL podemos considerar? Quizás está ahí, Sebastián, Sebastián, no sé si estás por ahí, quizás para que puedas. Sí, hola. Muchas gracias. Bueno, Perdón, parece que me caí un momento. Lo que les estaba mencionando es que somos una fundación sin fines de lucro y que los royalties los reinvertimos en financiar postulaciones como las de ustedes. Entonces, para que ustedes tengan la tranquilidad de que nosotros no estamos apuntando a volvernos millonarios con los royalties que se generen de su proyecto o a desangrar su futura startup, no. Nosotros queremos que ustedes logren generar una startup, que le vaya muy bien y esa pequeña fracción que nosotros vamos a tomar de las ventas netas, reinvertirla en darle oportunidad a gente como ustedes para que siga desarrollando tecnología y hagamos crecer el país. Eso. Alguien estaba preguntando Sí, algo, ¿verdad? de hecho le pedí a Disculpe. Sebastián si de repente podía plantear la pregunta a viva voz para entenderla mejor. sí, hola, buenas tardes. Bueno, estoy preguntando por respecto en qué nivel de TRL nos podríamos ubicar, dado que nos ganamos un Corfo, pero anteriormente fuimos parte de Brain Chile 2022 y también de Incuba UC 2023. Entonces, sí La que nos verdad, necesitan, ¿sí? la verdad es que eso es difícil de evaluar sin meternos de lleno en el caso concreto. Es imposible. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que tú veas bien la escala, las definiciones que nosotros tenemos institucionalmente por cada nivel de TRL. Carla, no sé si esa escala todavía está disponible como anexo de las bases, ¿cierto o no? No, anexo a las bases no.
pero lo podríamos subir pero como el está dibujo. publicada. O sea, el tema del TRL está, o sea, lo del TRL está subido, pero ese dibujo no está. Ah, ya. Pero eso lo podríamos No, subir si es que es posible. pero están las definiciones de qué significa para nosotros cada una de las niveles del TRL. La definición, la que dices tú, como cuál es el TRL, podemos ver para poder subirlo. Ya, perfecto, porque si no, también tenemos los correos de todos los inscritos, ¿verdad? También les podemos hacer llegar esa información, ¿ya? Sí, Pero ahí lo mejor es que tú te compares las definiciones que aparecen ahí en esa escala para poder determinar en qué nivel de TRL estás tú. Como yo les comentaba durante la presentación, si tú tienes un TRL superior a 3, TRL 4 cumplido, TRL 5 cumplido, pueden, ¿ya? Ahora, a donde a lo mejor nos quedarían dudas es si es que tú tienes un nivel de avance tal que ya estás como, por ejemplo, en TRL 8 o en un TRL 7, y entonces como que no nos quede claro a nosotros el por qué tenemos que financiarte, si ya estáis casi al otro lado. ¿Me explico? Perfecto, perfecto. No, lo que estamos desarrollando igual es medio complejo, ya que tiene harta ciencia de datos para aplicar Mm. BIM, ecodiseño a la industria de la construcción y aplicarlo con algoritmos de investigación de operaciones. O sea, ahí está, hay harta complejidad, hay harta investigación que estamos haciendo, entonces igual es medio complicado. O sea, quizás podría haber novedad, innovación y de pasadita para representamos a Chile en dos instancias, en una final de blockchain que se hizo a través de la bolsa Mm. y también en el Congreso Internacional de BIM Forum, Sí, mira, presentando por nuestro ejemplo, PPC. el espíritu del avance en el TRL tiene que ver con el escalamiento, sobre todo. Entonces, si tú logras demostrar que, por ejemplo, tu software ha sido aplicado en casos reales, eso nos da a nosotros, eso permite probar en cierto modo que tú ya estás muy avanzado en la escala de TRL. Pero en ese caso, que tú estés muy avanzado en la escala de TRL, tienes que argumentar muy bien de por qué nosotros tenemos, qué actividades vas a hacer tú que merecen la pena que nosotros te financiemos y no un venture capital, por ejemplo. Que el venture capital muchas veces es más, es una mejor herramienta para financiar etapas más tardías, ¿ya? Ahora, si tú argumentas eso bien, nosotros felices, porque significa que te queda súper poco tiempo para llegar al mercado. Pero tiene que ser una buena argumentación y que no quede al evaluador la sensación de que, oye, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido que nosotros entremos acá? ¿Me explico? Ya, perfecto. Sí, sí, me quedó claro. Muchas gracias. Súper. Que estés bien. Perfecto, creo que no hay más preguntas. Eh, sí, no, no hay más preguntas. Bueno, de esta manera finalizamos este ciclo de preguntas y quiero agradecer muy especialmente la participación de cada uno de ustedes en este webinar. Espero que haya sido de mucha utilidad. Asimismo, agradezco tanto a Alfonso Cruz, director ejecutivo de la Fundación COPEQC, como a Jonathan Núñez por la completa presentación del concurso. Así que muchas gracias a ustedes dos por el tiempo que tuvieron y la disposición de resolver todas las preguntas. También a Carla Cornejo y a Tilio Siomi aquí presentes del equipo y a todo el equipo que forma parte de la Fundación COPEQC, que no están presentes pero sí trabajan hartamente para que podamos llevar a cabo estos concursos. Scarlett Go, Paulina Martins, Pedro Marchán y Camila Vainapet. Si aún quedaron con dudas o requieren profundizar en alguna materia, nos pueden escribir a concursos@fcuc.cl. Recuerden que el plazo de postulación es hasta el 3 de abril y los dejamos abiertamente invitados también a la ceremonia de lanzamiento y premiación de los concursos que va a ser el próximo miércoles 20 de marzo en el Centro de Innovación y se tienen que registrar a través de nuestro sitio web www.fcuc.cl. De esta manera me despido y les agradezco su interés por participar en nuestro concurso y más de para innovar. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí reforzar, Constanza, Luego, que si Sí, ustedes van al evento de la próxima semana y no se han leído las bases, pueden aprovechar la instancia para hacernos preguntas que les puedan surgir luego de leer las bases. Así que exactamente, nosotros, si van, nosotros también súper felices de poder resolver todas sus dudas. exactamente. Muchas gracias. Veo una mano levantada. Sí, Loreto, ¿quieres hacer alguna pregunta? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la Buenas. oportunidad.
aprovechando sobre la presentación que harán pronto, bueno, yo soy de región, creo que no soy la única. ¿Hay alguna forma, una instancia en la que nosotros podamos participar, no sé, Sí, telemáticamente o algo así? de hecho, vamos a transmitir esto a través de YouTube de la Fundación. Es una actividad 100% presencial, pero vamos a grabar y luego vamos a transmitir la ceremonia a través de nuestro YouTube. Perfecto, vamos a estar atento entonces. Muchas gracias. Gracias, Loreto, por el interés. Bien, muchas gracias. Que estén muy Que estén muy bien. bien. Que estén muy bien.